Bienvenidos a esta quinta lección de este curso, Ley y Evangelio. Estudiaremos dos leyes, dos mandamientos hoy en esta hora que tenemos juntos. Bienvenida, Leonor, ¿cómo están? Y algunas más personas están entrando, los vamos a esperar. Buenos días, Leonor, buenos días. ¿Quién está entrando? A ver, Miguel. Buenos días, Miguel. Vamos a Buen día, empezar. profesor. Buenos días, Miguel. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíenos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, como mencioné antes, y bienvenidos a los que están llegando, nuestra lección estudia dos mandamientos, el cuarto y el quinto mandamiento. Bienvenida, Leonora. Hola, profesor, buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ujú. Antes de empezar todo, nos alejamos un poco para ver el panorama más grande. ¿Cómo resumió Jesús los 10 mandamientos? ¿Saben? ¿Cómo resumió Profesor, Jesús? Oh, Buenos perdón. días. Buenos buen días. día. ¿Cómo está? ¿Puedo resumirlo? Sí, adelante, Miguel. Jesús dijo, cuando le preguntaron por los 10 mandamientos, cómo podían hacer para salvarse, dijo que amar a Dios sobre todas las cosas, Ujú, primero, y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. mm, ujú, ujú. Sí, sí. De hecho, habla acerca de las dos tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Tenemos los primeros 3 mandamientos que hablan acerca de nuestra relación con Dios y los demás hablan un poco más acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. También tenemos este pasaje aquí que nos da otro resumen de los 10 mandamientos que Jesús hizo. Y dice de Mateo 22, dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, "Ah, no, no tengo aquí, lo siento. Aquí, ya. Sí, no es Romanos, se equivocó. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Así que si estamos pensando en una sola palabra para resumir los 10 mandamientos, tenemos amor. Amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. Y como mencionó Miguel, podemos resumir eso en dos tablas. Los primeros 3 mandamientos muestran cómo amar a Dios y los demás, 4 a 10.
nos muestran cómo amar a nuestro prójimo. Así que el vínculo es amor, el resumen es amor, el Amén. fundamento es amor. Uno, dos y tres, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar su palabra y la santificación de las cosas. Todo Dios, todo como amar. Otra, otra pregunta. Lo siento, Miguel, estaba haciendo una pregunta, no escuchaba bien. Lo siento. Y Ah, profesor, sí, Miguel, adelante. no, no, que me parece muy, muy, muy bien cómo está hecho el uno, 2 y 3 para adorar a Dios y lo otro como es perfecto como está. Ujú. Amén, amén. Ahora tenemos esta pregunta de resumen de nuestras lecciones anteriores de las semanas que hemos estudiado juntos. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Explique a propósito de cada uno de ellos. Gloria. Buenos días. El propósito de la Biblia es la ley y el evangelio. Sé que Bien. la ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos ofrece el perdón por la gracia en Jesucristo. Hay tres leyes: la ley civil, la ceremonial y la moral. De Ujú. ella depende nuestro cumplimiento. Hay diferencias entre cada una de ellas, ya que la moral debemos cumplirla nosotros por obediencia, y la ley, las leyes civiles o las leyes de cada nación, pues debemos sujetarnos de acuerdo a donde estemos. Y la ceremonial, bueno, esa la conocemos, que es el de ceremonias de adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén. Sí, gracias. Sí, esa ley civil no habla acerca de leyes civiles de Ecuador o de México o de Francia. Habla acerca de la ley civil para los israelitas en el Antiguo Testamento. Eso ayuda mucho a entender eso. Bien, gracias. Tenemos la ley. Ah, si no están hablando o haciendo una pregunta o respondiendo a favor de desactivar sus micrófonos porque hay ruido a fondo y eso afecta a la clase. Aquí tenemos la ley y el propósito de la ley no es para salvarnos, es mostrarnos nuestro pecado. Y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Necesitamos las dos enseñanzas de la Biblia. De hecho, a veces llamamos a la ley el mensaje amargo de Dios porque nos da una noticia muy triste. Somos pecadores. Y el Evangelio es el mensaje dulce de Dios porque nos da una buena noticia de Jesús y qué hizo para salvarnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Miguel? Profesor, yo estaba pensando, ¿no? En el Evangelio. Antes yo iba a una iglesia y me decían Cristo en la cruz y no sentía nada. Hoy veo que Cristo en la cruz hizo muchísimo por nosotros, ¿no? Por la salvación. Ujú, Y lo que veo que es más importante, ¿no? Que la resurrección, cuando él, él va al cielo, ¿no? Y vive de vuelta. Eso es grandísimo para mí. Quería aportar eso nada más, Cristo en la cruz. ujú, ujú. Sí, apreciamos el sacrificio aún más. Ujú. Y por eso necesitamos ver nuestro pecado para que apreciemos la salvación. Si no pienso que soy pecador o no soy un gran pecador, pues Jesús muriéndose en la cruz, Jesús viviendo una vida perfecta por mí, es importante, pero no tanto. Pero si veo mi pecado claramente en la ley de Dios, uff.
Eso eleva el sacrificio de Cristo. Claro, ¿no? Algo Impresionante. más. Sí. Ok, los objetivos de la lección son los siguientes: analizar el cuarto mandamiento, analizar el quinto mandamiento y determinar el uso correcto y la aplicación del cuarto y quinto mandamiento en la vida del creyente. Así que, ¿cuál es el cuarto mandamiento según el video que vimos en la tarea? Profesor, Sí, eh, honrar a tu padre y a tu madre para ujú, tener larga vida en la tierra y con felicidad. sí. A tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya tenemos otros pasajes bíblicos que hablan acerca de eso. Efesios 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es bueno, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Los padres son representantes de Dios. Dios los usa para bendecir a sus hijos. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Darnos ejemplos o categorías. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Raúl. Sí, pastor, honramos a nuestros padres cuando obedecemos, ¿verdad? Cuando le amamos, cuando le respetamos y nos dejamos guiar por ellos, ah, ¿verdad? Lo que ellos quieren para que nuestra vida, ¿verdad? Funcione de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ustedes opinan. Amén. Queremos obedecer a nuestros padres. Ujú. Sí, pues Dios usa a los padres para bendecirnos. Pues recibimos nuestros cuerpos y vidas de nuestros padres, nos nutren, nos cuidan. Los padres son representantes de Dios. Dios no solo nos ha ordenado amar a nuestros padres, sino también honrarlos. ¿Qué quiere decir eso? Estimarlos, respetarlos, someterse a ellos, servirles con humildad y reverencia. Ujú. Gracias. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Profesor, Primero Alberto y luego Miguel. Gracias, profesor. Considero que aparte de nuestros padres, las autoridades a honrar serían, por ejemplo, eh, alguna persona mayor a nosotros, quizás alguien que trabaje en un lugar y tenga un patrón, un amo, honrarlo, respetarlo, servirle, obedecerle. O sea, todas las autoridades que estén por encima de nosotros
son aquellas personas que están después de Dios y debemos honrarlas y respetarlas. Es Ujú. mi comentario, pastor. Gracias. Sí, en el chat dice pastores y gobernantes. Aquí tengo una lista a líderes de la iglesia. Hebreos 13 nos dice eso. Líderes en el gobierno. Marcos 12 dice eso. Supervisores y jefes, policía, maestros, etcétera. Dios ha elegido a colocar a las autoridades sobre nosotros como representantes de Él. Las autoridades más familiares para nosotros, pues primero son nuestros padres, pero por nuestro propio bien, Dios también ha colocado otros representantes sobre nosotros. Ujú. Y estos son algunos de ellos, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno. Ujú. Y a través de ellas, las autoridades, Dios nos concede alimento, casa, protección, seguridad, educación, nos preserva. Son algunas bendiciones para nosotros. Las autoridades cristianas cumplen fielmente sus deberes cuidando a sus, pues no todos los casos son hijos, pero a las personas a quienes cuidan. Las autoridades que Dios nos ha dado podrían no ser perfectos. Nuestros padres no son perfectos. Nuestros presidentes no son perfectos. Nuestros maestros no son perfectos, pero Dios quiere que les honremos, sirvamos y amemos y obedezcamos. No significa que quedemos en relaciones abusivas o en situaciones contra la voluntad de Dios, pero motivados por el amor de Cristo, obedecemos la voluntad de Dios. Así que, Si obedecemos a ellos, obedecemos a Cristo. ujú, ujú. Sí. Y gracias a Dios por autoridades buenas en nuestras vidas. Pero también sufrimos cuando vivimos bajo malas autoridades, guiado por el pecado. Clamamos a Dios y buscamos ayuda de Él por la iglesia o programas sociales. Mirando la violencia o la injusticia en este mundo nos hace recordar que nosotros también no somos perfectos. Merecemos el castigo por nuestra infidelidad. Jesús sufrió bajo malas autoridades también. Y recordamos las palabras de Hebreos 4 que dicen, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Ujú. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miguel. Profesor, Sí. nosotros haciendo caso, no le hacemos caso a las autoridades en sí, sino a Cristo. Nosotros honramos a Cristo, honramos a Dios, siendo obedientes, ¿no? Con Ujú, este mandato. Ese ujú, es mi aporte, profesor. ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más? Profesor, yo no me acuerdo. Es una pregunta para ustedes. El cuarto mandamiento agrega una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos dice la promesa agregada acerca del mandamiento? Dice,
Sí, Juan. Bueno, buenos días para todos los hermanos. Que Dios nos bendiga, nos dé la sabiduría y la inteligencia para guardar su palabra. Bueno, yo creo que este cuarto mandamiento, la promesa es que mientras nosotros podamos vivir en integridad, en respeto hacia a nuestros padres, y como estábamos viendo en la clase, no solamente nuestros padres, sino nuestras autoridades. Pero la promesa grande de Dios, como dice aquí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es porque a veces muchos hijos desobedientes que no honran, pasan en la calle y ¿qué encuentran en la calle? A veces la muerte, vicios. Entonces realmente por eso es la promesa de Dios, honra a tu padre y a tu madre, porque nosotros sabemos que nuestros padres nos instruyen, nos educan, nos guían para que no cometamos errores, no estemos en la calle, en malos pasos. Y esa es la promesa de Dios. Eso me imagino yo, pastor. Gracias. Excelente, gracias. Sí, pues muestra la preocupación misericordiosa de Dios por nuestro bienestar aquí en la tierra. Dios quiere bendecirnos. A ver, Leonor. Este, sí me escucha, pastor, porque tengo problemas con el internet. Sí, sí, le escuchamos. Ok. Bueno, yo pienso que en cuanto a la honra del padre es en muchos aspectos, ¿no? Está la obediencia, pero también está el suplirlos en los momentos de necesidad económicamente. Ahora que somos grandes, puedes cubrir sus necesidades. Y la palabra dice que la promesa para nosotros, cuando honramos a nuestros padres, es que seremos de larga vida sobre la tierra y para que nos vaya bien en la vida. Ujú. Eso pienso yo que es en sí lo que encierra, pues, como tal, la promesa. Gracias. Amén, amén. Alberto. Sí, pastor. Eh, a mi parecer, creo que la mayoría del ser humano quiere ser feliz, quiere tener una vida, cómoda, placentera, pero muchas veces no la podemos tener porque no estamos cumpliendo la promesa de Dios. A mi parecer, la vida buena, la vida feliz, la vida amorosa, como que está en cierta manera condicionada por Dios. Si nosotros cumplimos con esa promesa, vamos a poder disfrutar de las bendiciones de larga vida, vamos a ser personas de bien, de bendición en esta tierra. Es mi opinión, pastor. Gracias. Y nos ayuda a entender un poco más lo que hablamos en otras lecciones sobre el dicho que dice la obediencia trae bendición. Y hablamos acerca de cómo puede ser correcto esa frase y cómo puede ser peligroso esa frase también. Y pensemos en este mandamiento. La bendición en el cuarto mandamiento no es una bendición merecida, pues nunca podremos honrar perfectamente a nuestros padres. Si vivimos una larga vida en esta tierra, es porque nuestro Dios de misericordia nos ha bendecido en su buena voluntad, porque aún nuestros actos de nuestras buenas obras son contaminadas por el pecado. Isaías 64:6 dice, nuestros actos de justicia son como trapo lleno de inmundicia. Ah, Dios cumple esta promesa de manera natural. Por lo general, cuando escuchamos a las autoridades y las obedecemos, vienen bendiciones terrenales. Uno tendrá una vida más larga y tranquila. Si por ejemplo, si obedezco las leyes de tránsito, es más probable que evite accidentes. Así que en cierta manera la obediencia trae bendición, pero queremos tener cuidado con pensar en esa manera, porque sabemos que cada bendición viene de Dios y no merecemos bendiciones. Y a veces Dios nos corta la vida para bendecirnos en el cielo. Leonora.
Leonor, no le escuchamos su micrófono. Pastor, disculpe, se me quedó la mano levantada. Ah, ok, sí. ¿Qué protege Dios con el cuarto mandamiento? Pues este mandamiento protege a los representantes de Dios. Las bendiciones que recibimos, instrucción en la palabra, si estamos hablando acerca de líderes en la iglesia, ley y orden, necesidades diarias, amoroso cuidado. Ujú. Bien, ahora vamos a examinar el quinto mandamiento. ¿Qué es el quinto mandamiento? No matarás. La vida es un don precioso de Dios. El tiempo de Dios nos da aquí en esta tierra, es nuestro tiempo de gracia. Dios desea que apreciemos y protejamos el precioso don de la vida. Vemos otros pasajes bíblicos acerca de este mandamiento. Dice, ustedes han oído, no se dijo, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oh, así que no solo es el acto físico de agarrar un cuchillo y matar a una persona, es palabras, pensamientos, deseos también. ¿Qué protege Dios con este mandamiento? Pues el don del cuerpo, el regalo del cuerpo y el don de la vida, el regalo de la vida. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Dios quiere tener a todos defendidos, liberados y protegidos de la maldad y violencia, y ha puesto este mandamiento como muro, fortaleza y refugio alrededor de nuestro prójimo, para que nadie les haga daño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miguel. Profesor, es tan importante, ¿no? No matar. Es tan importante en la vida que lo único que tenemos mientras vivamos es, podemos aceptar la promesa de salvación. Ujú, Una ujú. vez muertos ya no hay promesa, ya no hay nada. Sí, Así que sí. es muy importante. Bien, sí, excelente. Y pues es más amplia que eso. Vemos aquí, amemos nuestro prójimo, animemos, apoyemos, seamos pacientes, no paguemos mal por mal, hacemos el bien, seamos bondadosos, misericordiosos, perdonamos como Dios, ayudemos en toda necesidad corporal. Todo esto está incluido en este quinto mandamiento. ¿Y dónde está la ley y el evangelio aquí? Pues si estamos, tal vez ustedes no han sacado un cuchillo, tal vez ustedes no han sacado una pistola y han matado a alguien, pero Dios está hablando más que literalmente matando, asesinando a una persona, aunque obviamente eso es en contra de la ley de Dios también. Porque del corazón salen los malos deseos, como Jesús nos enseña, como Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, ah, las palabras y los pensamientos y los deseos también lo son. El primero de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues, ¿las heridas de quién? De nuestro Salvador Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados en contra del quinto mandamiento. Jesús pagó por los pecados de pensamiento, acción, palabras, deseos. Dios ha perdonado nuestro corazón pecaminoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Profesor, Sí, Miguel. qué importante es estas palabras que hablan ahí, esos versículos, ¿no? Porque nuestro corazón es todo. Tenemos que limpiar nuestro corazón tiene que estar puro. Y antes me era muy difícil poder saber que eso era la salvación, ¿no? Hoy, gracias a Dios, lo sé y lo hago y lo limpio todos los días porque es muy importante limpiar nuestro corazón. Ujú, ujú. Amén, amén. Dios nos ha dado un corazón nuevo ahora también. Bien, ok, vamos a ir al último objetivo de esta lección: determinar el uso correcto y la Cuarto aplicación mandamiento, del cuarto y quinto mandamiento fundamental y quinto en mandamiento. la vida del creyente. Y en el video, en la tarea, vimos el primero de Samuel 24 1 a 13. Dice: ¿qué imagen y aplicación práctica nos muestra David sobre el cuarto y quinto mandamiento? No sé si alguien quiere resumir la historia para nosotros. Profesor, Sí, diga. ahí dice que David estaba en una cueva y vino el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba buscando a David para matarlo, ¿no? Ujú, Y David lo tenía para matarlo. Podía matarlo, los soldados le dijeron, ahí está Saúl, entró a la cueva, podemos matarlo. ujú, Y él no quiso matarlo. David no quería porque honraba, amaba a ese rey, un rey que le había cantado, un rey que había estado con él, que era su suegro aparte. Entonces cortó la túnica del rey aparte y cuando se iba Saúl le mostró que pudo haberlo matado, pero no quiso. ujú, Después que se fue, él sintió pena, sintió lástima, porque casi mata a Saúl. ujú, Pero ahí honró la palabra que estamos diciendo, ¿no? Que nuestras autoridades ¿no? tienen que estar arriba de nosotros y tenemos que honrarlo. ujú, ujú, ujú. Amén, wow, increíble la historia, ¿no? Porque David fue perseguido por el rey Saúl. Saúl quería matarlo a él. Saúl estaba pecando. David tenía que huirse, David tenía que, pues por 10 años, Saúl no quería que David fuera rey, a pesar que Dios había designado a David como el próximo gobernante. Y estaba en una cueva, David y sus soldados, y Saúl estaba pasando por allí, que pues entró para aliviarse. Pero él no sabía que David estaba más atrás, y los soldados pensaron: pues, tu enemigo está aquí, está aliviándose, pues puedes matarlo fácilmente. Dios está entregando a este hombre en tus manos. Y David se negó a matarlo, aunque cortó un poco de su ropa. Y de hecho, se sintió mal porque ese hombre fue el rey, fue el gobernante que Dios había puesto en esa posición. Y ¿cómo puedo extender mi mano en contra de él, en contra de lo que Dios ha establecido? Y pues aprendemos mucho acerca de cómo queremos tener el mismo corazón ante las autoridades alrededor de nosotros en ese mandamiento. De hecho, vemos el cuarto mandamiento: obedeciendo, honrando, sirviendo a las autoridades. Y también el quinto mandamiento: Dios no quiere que cometamos asesinato. ¿Cómo actuamos bajo las autoridades públicas? Tenemos algo de Romanos para enseñarnos. ¿Alguien quiere leer Romanos? Pues hay algunos pasajes aquí, ¿no? Una sección. ¿Alguien quiere leer esto? Todo debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto,
aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios y lo que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Ujú. Hasta allí voy a dar algunos comentarios. Aquí hay algo que puede ser chocante, ¿no? No hay autoridad excepto la establecida por Dios. Dios tiene toda la autoridad y Él es Él quien distribuye a sus representantes en la tierra según le parezca conveniente. Y todos nosotros debemos someternos a las autoridades. Y es interesante recordar cuándo se escribió esto. En la época de Pablo, el gobierno civil de Roma era indudablemente pagano, peligroso, perseguían a los cristianos. Es probable que Nerón, el emperador, fue emperador en ese momento y él perseguía a los, pues mataba, humillaba a los creyentes y todavía Pablo está escribiendo palabras así. Interesante. Ah, pues Leonor, ¿quiere leer esta parte 3 y 4 para nosotros? ¿Puedo leer? Y adelante, Inocencia. Ah, Romano, ya va. sí, Leonor. Romanos, ok, dice así. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los sino a los que hacen lo malo. Vivir sin miedo a la autoridad, a lo bueno, su probabilidad está al servicio de Dios, pero si el malo sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Muchas gracias. Otros comentarios. Es cierto que parte de esos sentimientos tienen raíces en, en que los representantes de Dios son seres humanos débiles y pecadores. ¿Cómo podemos decir algo así? Am, ¿Qué pasa cuando autoridades hacen algo malo? Vamos a hablar acerca de eso en algunos pasajes. Pero Dios quiere bendecir por medio de las autoridades. Cuando las autoridades tienen que intervenir para restaurar el orden o castigar a los malhechores, lo hacen con el permiso de Dios. El gobierno es el servidor de Dios y siempre queremos actuar en amor y con respeto, aun con los malos. Son de Dios. Dios no quiere que pequen ellos. Dios no quiere que hagan cosas malas. Proverbios 31 dice, habla en el lugar de los que no pueden hablar, defiende a los desvalidos, habla en su lugar, hazles justicia, defiende a los pobres y menesterosos. Queremos alzar la voz cuando hay personas quienes están um, en peligro, en problemas. Si son perseguidos por autoridades malas, queremos alzar la voz. También queremos orar por las autoridades. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, las autoridades y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, en toda piedad y honestidad. ¿Cuándo debemos no obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros?
Raúl. Ando. Sí, pastor. Creo que cuando, ¿verdad? No debemos de obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros es cuando están en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Ya ahí nosotros entonces no podemos obedecer porque recordemos que, ¿verdad? En una ocasión los apóstoles le dijeron a las autoridades que no era preciso obedecer a los hombres antes que a Dios, porque estaban en contra de que se expandiera el evangelio del Señor. Creo que ahí nosotros debemos no obedecer cuando ya se trata de eso, Ujú, pero todo lo demás debemos de obedecer a mí. ujú. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles decían eso. Cuando las autoridades decían, no hablan la palabra de Dios, respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si tus padres quieren que pequen, pues no hagan eso. Si las autoridades, si ah, el presidente quiere que peque, no, no haga eso. Si el pastor quiere que peque, no, no haga eso. Queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puntos principales es la voluntad de Dios que honremos y obedezcamos a nuestras autoridades. Es la voluntad de Dios que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo. Y Jesús obedeció perfectamente al cuarto y quinto mandamiento en nuestro lugar. Y ahora Dios nos viste de la ropa perfecta de Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, vivimos en un mundo pecaminoso. Las situaciones son muy complejas. Necesitamos mucha sabiduría para actuarnos bien, para tu gloria, para que obedezcamos y honremos las autoridades que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos a distinguir entre el bien y el mal. Ayúdanos a, pues, hablar cuando necesitamos hablar. Ayúdanos a proteger cuando necesitamos proteger. Ayúdanos a defender cuando necesitamos defender. Ayúdanos a ser una luz de tu evangelio en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.